Hola, mi nombre es Jacqueline Parra Díaz, estudiante de psicología de tercer semestre. Vamos a tratar sobre los procesos psicológicos superiores. El grupo de nosotros es el grupo 3. Las siguientes, lo que lo conforman el grupo somos Carolina Isabel Sánchez, Gladys Joana Pérez Rodríguez, Maricel González Madero y Jacqueline Parra Díaz. Le voy a dar paso a mi compañera Carolina para que le hable de un icono a grandes rasgos. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Carolina González y yo les voy a exponer a Lev Vygotsky. Entonces, Lev Vygotsky nació el 17 de noviembre de 1896 en Bielorrusia. Su familia estaba conformada por su padre, que era banquero, y 7 hermanos. Eran judíos y vivían en Gomel, Bielorrusia. Eh, Lev Vygotsky estudió su colegio en Gomel y pues después se fue a matricular a la Universidad de Moscú. Él estudió primero medicina y pues más adelante estudió leyes en la Universidad Estatal de Moscú y luego estudió lingüística y filosofía, antes de dedicarse pues a la investigación psicológica, perdón. En 1917 él regresa a Gomel y se dedicó a la docencia. Él se casó con una mujer llamada Rosa, con la que tuvo 2 hijos y muere a causa de tuberculosis el 11 de junio de 1934 en Moscú. La teoría de Vygotsky nos dice que las personas desarrollamos nuestro repertorio, nuestro comportamiento durante la infancia a partir de la interacción con otras personas de nuestro entorno, siendo así muy importante pues la cultura y la parte social, la interiorización de una serie de conductas, de hábitos y de conocimientos, de normas y de actitudes pues determinados que observamos en nuestro entorno y en las personas que nos rodean. La perspectiva evolutiva de Vygotsky es el método principal pues, de su trabajo. Señala que un comportamiento solo puede ser entendido si se estudia en sus fases, su cambio, su historia, su sociología, etcétera, ¿no? Este énfasis da prioridad al análisis de los procesos, considerando que el argumento principal del análisis genético es que los procesos psicológicos del ser humano solamente pueden ser entendidos mediante la forma y el momento de su intervención durante el desarrollo de estos. Analizó 4 ámbitos, la parte genética, que son la parte filogenética, que es el desarrollo de la especie humana como tal. Eh, este señor Vygotsky se interesa por las razones que permiten la aparición de las funciones psicológicas exclusivamente en las humanas, que son pues las funciones superiores, la atención, la percepción, eh, la parte histórica social, donde nace también los sistemas artificiales complejos que se regulan parte de la conducta social, y ontogenético, que representa el punto pues, de encuentro de la evolución biológica en la parte sociocultural con la parte microgenética. Otros aportes de Vygotsky encontramos que se relaciona con el uso de instrumentos mediadores, que son las herramientas o los signos para entender los procesos sociales, la creación y utilización de estos signos como método auxiliar para resolver problemas psicológicos pues, determinados por este tipo de herramientas. Señala que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia anterior y que todo niño pues, ha tenido experiencias antes de entrar a su proceso o fase escolar. Entonces, por tanto, pues el aprendizaje y el desarrollo se inician desde los primeros días de vida de cada niño. Refiere 2 niveles evolutivos también. El nivel real, que es cuando el niño puede realizar una actividad por sí solo y sin ayuda, y estos son indicativos de qué capacidades mentales tiene. El nivel de real desarrollo revela la resolución de un problema pues independiente del niño y define que si las funciones han madurado o no. Y pues el nivel de desarrollo potencial, que es el segundo, que es cuando se le ofrece ayuda al niño. Quiere decir que el niño todavía no ha madurado y necesita de ayuda para solucionar algún tipo de problema.
Y hay otra zona que se llama zona de desarrollo próximo, que dice que no es más que otra cosa que la distancia entre el nivel real del desarrollo determinado por la capacidad de resolver independiente un problema y el nivel de desarrollo del potencial del niño determinado a través de la resolución de un problema con la guía de un adulto. La ley de la genética general también establece que toda función del desarrollo de la cultura del niño aparece dos veces o en dos planos. En el primero en el plano social y en el segundo en el plano psicológico. El primero aparece cuando entre la gente como una categoría interpsicológica y luego dentro del niño como una categoría intrapsicológica interna. De esta manera se considera que pues, el aprendizaje pues, estimula y activa una variedad de procesos mentales que salen al exterior por la interrelación con otras personas y por la interrelación de lo que ocurre en diversos contextos social, cultural y obviamente esto es mediado por el lenguaje. Entonces, pues para finalizar, decimos que estos procesos que en cierta medida reproducen estas formas de interacción social son internalizadas en el proceso de aprendizaje social hasta que se convierten en procesos que se regulan automáticamente en la persona. Entonces, con esto finalizo la parte del Lev Vygotsky, doy paso a mi compañera con el siguiente postulado. Bueno, yo les voy a hablar sobre Piaget. Él nació en Neuchâtel, Suiza, en 1896 y muere en Ginebra en 1980. Es un psicólogo constructivista suizo cuyo pormenorizados estudios sobre el desarrollo intelectual y cognitivo del niño ejercieron una influencia trascendental en la psicología evolutiva y pedagógica moderna. Tenemos que él desarrolla su teoría sobre la naturaleza del conocimiento. Él también publica varios estudios sobre la psicología infantil y basado fundamentalmente en el crecimiento de sus hijos. Elaboró una teoría de la inteligencia sensoromotriz que describía el desarrollo espontáneo de una inteligencia. Práctica basada en la acción, que se forma a partir de los conceptos incipientes que tiene el niño en los objetos permanentes en el espacio, en el del tiempo y de la causa. También tenemos que Piaget, a los principios de la lógica, comienza a desarrollarse antes que el lenguaje y se genera a través de las acciones sensoriales y motrices del bebé y la interacción con el medio. Piaget también estableció una serie de estadios sucesivos en el desarrollo de la inteligencia, que marcaron mucho la historia de la psicología, de psicoterapia. Tenemos el primer estadio, que es la inteligencia sensomotriz, de las primeras fijaciones exteriores de la afectividad. Esta etapa constituye un periodo lactante y durante año y medio o 2 años es anterior al desarrollo del lenguaje y el pensamiento propiamente dicho. Tenemos un segundo estadio que comprende la inteligencia intuitiva de los sentimientos interindividuales espontáneos y de las relaciones sociales de sumisión al adulto. Esta etapa abarca desde los 2 a los 7 años. En ella nace el pensamiento preoperativo del niño. Puede representarse los movimientos sin ejecutarlos. Es la época del juego simbólico y del egocentrismo. A partir de los 4 años el pensamiento ya es intuitivo. Tenemos un tercer estadio de las operaciones intelectuales concretas, de los sentimientos morales y sociales, de cooperación y de inicio de la lógica. Esta etapa abarca desde los 7 hasta los 12 años. Tenemos un cuarto y último estadio, es el de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y de la intersección afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos. Eso más o menos comprende más o menos en la adolescencia. Aunque Piaget estableció para cada una de estas etapas las edades correspondientes, no hay que tomar como tan limitante la forma y no tomarla tan rígida, porque eso varía el ritmo de los niños de uno a otro, con ciertos rasgos de estos estadios pueden solaparse en uno determinado momento.
Podemos también decir algo muy relevante de Piaget, que ocupa uno de los lugares más relevantes de la psicología contemporánea y sin lugar a dudas el más destacado en el campo de la psicología infantil. Ningún estudioso describió con tanto detalle y rigor el proceso madurativo que verifica entre el nacimiento y la adolescencia. Le doy paso a mi compañera. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Maricel González y junto con mi compañera Gladys explicaremos el último personaje, que es Geoff Donald Novak. Geoff Donald Novak nació en 1932 en Lodz, Polonia, casado con 3 hijos y 2 nietos. Educador estadounidense, profesor emérito en la Universidad de Cornell, investigador científico senior en el Instituto de Cognición Humana y de Máquinas de Florida, IHMC. Es conocido por su desarrollo de la teoría del mapa conceptual en la década de 1970 y junto con David Ausberg de la teoría del aprendizaje significativo. Es considerado como una de las personas más influyentes del mundo en la educación. Podemos decir también que la investigación de Novak se centró en el aprendizaje humano, estudios de educación, creación de conocimientos y representación. Ha desarrollado una teoría de la educación, investigación de la guía y la instrucción, primero publicado en 1977 y actualizado en 1998. Su último trabajo de investigación incluye estudios sobre ideas de los alumnos de aprendizaje, epistemología y métodos para aplicar ideas educativas. Y ahora mi compañera Gladys pues continuará con los métodos de mapas conceptuales que implementó Geoff Donald Novak. Así es, como lo dijo mi compañera, Joseph Novak desarrolló los mapas conceptuales, que podemos decir que es un procedimiento gráfico que permite organizar y jerarquizar ideas o proposiciones. Quiere decir que es una estrategia de aprendizaje significativa al relacionar los dos conceptos. Entonces ahora miramos los elementos y miramos que uno de los elementos son los conceptos. Los conceptos, ellos hacen referencia a acontecimientos y objetos. Quiere decir que debe aparecer una sola vez el concepto y se recomienda que no exprese una acción redactada en infinitivos. Otro de los elementos es la proposición, que es la unión de dos o más conceptos mediante palabras conectivas o palabras de enlace para lograr una unidad semántica. Vamos a ver otro elemento que son las palabras de enlace. Estas son palabras que sirven para unir los conceptos y señalar el tipo de relación existente entre ambas. Y las líneas de enlace, que son líneas que se trazan para establecer las relaciones entre conceptos que forman las preposiciones en el mapa. Vamos a ver otras que son las características, como la jerarquización. La jerarquización son conceptos que conforman un mapa conceptual y deben estar dispuestos de acuerdo a un orden de importancia o inclusividad. Los conceptos más inclusivos deben ocupar los lugares superiores de la estructura gráfica. Tenemos otra que es la selección. Quiere decir que los mapas reflejan un resumen de lo más importante de un tema, de un texto, de un artículo. Y por lo tanto es necesario seleccionar los términos que hagan referencia a los conceptos en los que conviene centrar la atención. Tenemos otro, que es el impacto visual. Vemos que un buen mapa conceptual es preciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de una manera simple y llamativa. Y este debe presentar una cierta belleza estética y un buen uso del espacio. Por eso es recomendable destacar los conceptos con letras mayúsculas y enmarcándolos en figuras. Y después las palabras de enlace, que son estas, en letras minúsculas. Ahora vamos a ver
los aspectos formales de identificación. Se debe escribir el mapa en la parte superior de la estructura gráfica para orientar al lector del tema tratado. Ahora vamos a ver los tipos que tenemos aquí a continuación. Y los tipos de mapa los tenemos en araña, este tipo de mapas conceptuales, que comienzan con el concepto principal en el centro y de ahí nacen hacia los lados con los demás conceptos como si fueran unas patas de araña. Tenemos el jerarquizado, que presenta la información en orden de importancia, habitualmente de arriba hacia abajo. Ahora tenemos el de flujo, que nos ayuda a mostrar la información de forma lineal, siguiendo el flujo de la información. Y terminamos con el sistémico, que es muy similar al mapa de flujo, pero la principal diferencia que tiene es que en este se manejan entradas y se manejan salidas. Entradas y salidas. Entonces, con esto finalizamos la exposición de procesos psicológicos, así que muchas gracias. Muchas gracias.